¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la conferencia? ¿Se la han pasado bien? Miren ustedes, nosotros estamos impactados atrás por lo que hemos visto este fin de semana. Y quiero de verdad decirles que es un honor para nosotros verlos adorar, verlos tan emocionados por aprender del Señor. Y es algo que no nos esperábamos. Pero ¿quién fue a manifiesto? Yo le decía a Sebas que yo veo el fruto de esas 4 horas que estuvimos aquí. No paramos ustedes. 4 horas de adoración. Y estamos viendo un verdadero avivamiento en Iglesia Vida Real. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Miren ustedes qué increíbles han estado las plenarias de hoy. Yo pude escuchar un poco de Obed. Estuvo increíble, los escuché gritar, aquí estoy. A ver, griten otra vez, aquí estoy. 1, 2 y 3. Eso, así, con esa garra tenemos que llegar con el enemigo y decirle, aquí estoy por la gracia de Dios. Amén. Aquí estoy por la gracia y la misericordia de Dios. También, qué sorpresa la de Ricky. ¿Se disfrutaron la sorpresa? ¿Quién ve sus redes sociales? Ahí, así es uno de los influencers más leídos de Guate. Pero fíjense que hemos escuchado de regresar a casa. Hemos escuchado de volver al Señor. Ricky les estaba hablando de las decisiones, de cómo tomar buenas decisiones porque afectan nuestro futuro. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes algo que a mí me tocó vivir, y es perseverar en el cristianismo. ¿A quién le ha costado perseverar siendo cristiano? A mí. Ser cristiano no es fácil. Aquí ustedes están en un lugar seguro donde todos comparten su fe, donde pueden levantar sus manos y nadie se va a burlar de ustedes. Aquí están en un lugar seguro para ser cristianos. Pero ¿qué pasa cuando vamos a nuestro lugar inseguro para ser cristianos? El colegio, la universidad, el trabajo, su misma casa puede ser un lugar inseguro para ser cristiano. Donde se topan con ese foso de los leones y se sienten amedrentados de compartir su fe. ¿Sí o no? Aquí es fácil ser cristiano, pero allá afuera es incómodo, es difícil, a veces hasta doloroso. Quiero mostrarles un cuadro y quiero pedirle a Multimedia la primera imagen. Este es un cuadro que mis abuelos tenían en su casa. Yo desde muy pequeña lo veía ahí. Siempre nos explicaron que era Daniel en el foso de los leones. Y la verdad es que cuando estaba pensando en hacer esto, en esta prédica, solo se me venía este cuadro a la mente, ustedes. Porque así como decía la canción de Tú proveerás, ¿verdad? Si Daniel pudo descansar en el foso de los leones, ¿cuál es tu foso de los leones? ¿Cuál es? Porque Daniel tuvo que perseverar en Babilonia. ¿Cuál es tu Babilonia? ¿Dónde te están amedrentando? Ser cristiano no es fácil. Y ustedes se imaginan, ahí se ve un Daniel súper valiente. Pero se imaginan al Daniel humano en ese momento. ¡Qué miedo! ¿No han visto unos videos en TikTok de unos leones? De la gente que se va a esos safaris y esas cosas exóticas. Y ya ver a un león de cerca no es lo mismo que verlo en el zoológico de lejos o en una ilustración. El autosafari Chapica, así es. Pero ¿saben qué? Daniel se tuvo que acostumbrar a la incomodidad de tener una fe. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar
a la incomodidad de ser cristianos. Es incómodo. Es incómodo escuchar hablar a tus compañeros muy mal de los cristianos. Y por eso uno piensa, ay, mejor ni digo que voy a la iglesia, ¿verdad? Es incómodo ver Twitter. Es incómodo ver TikTok cuando están hablando de nuestra fe. Pero nos tenemos que acostumbrar a esa incomodidad. Porque si Daniel pudo descansar en el foso de los leones, nosotros también podemos descansar en ese foso de los leones. Así que hoy tengo el privilegio y el honor de compartir esto con ustedes, porque ¿saben qué? A mí Dios probó mi fe en el foso de los leones. Probó mi fe en el colegio, en la universidad. Y me dicen, ay, no, pero mira, si tú has vivido toda tu vida en la iglesia, pues también este ha sido un foso de los leones. Y lo sigue probando. Sigue probando el enemigo intentar amedrentarme con mi fe, con mis valores. Pero el Señor me ha hecho descansar ante ese foso de los leones. Y lo primero, soy un cristiano perseverante cuando, número uno, no dejo que mi cosmovisión se contamine. Eso fue lo primero que hizo Daniel. No se dejó contaminar con la cosmovisión de Babilonia. Miren lo que dice Daniel 1, 8 al 10. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Daniel tomó una decisión de no comer los alimentos que estaban dedicados a los ídolos. Y el cuate que le sirve los alimentos dice, miren, discúlpenme, pero está bien, pero me da miedo porque si no les doy esta comida va a rodar mi cabeza. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tanta contaminación estás dejando entrar a tu vida? Con series, con redes sociales, con influencers, con videojuegos, pornografía, Twitter, el lugar más tóxico del universo en este momento. Políticos, resentimiento, el dolor de un divorcio puede contaminar tu corazón. Pero Daniel nos da una lección de no dejarnos contaminar. Nuestra cosmovisión es cómo vemos al mundo. Nuestra cosmovisión es cómo ves a la familia, cómo ves el matrimonio, cómo ves los valores, cómo ves la justicia, cómo ves la corrupción. Eso es una cosmovisión. Y me pregunto si aquí todos tenemos una cosmovisión bíblica. ¿O tienes una cosmovisión de redes sociales? ¿O tenemos una cosmovisión de lo que dicen los noticieros? ¿O lo que nos dicen las series y las películas? ¿Dónde estás formando tu cosmovisión? Más adelante en Daniel 1, del 16 al 17 dice, así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres a Daniel y a sus amigos. A estos 4 jóvenes
Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. ¿Cuál fue el resultado de Daniel al no dejarse contaminar con la comida de Babilonia? Conocimiento, inteligencia, sabiduría. Y Dios le dio a Daniel el don de interpretar visiones y sueños. A Daniel no le importaba el resultado que iba a tener en el reino natural al no dejarse contaminar. A él le interesaba el resultado que iba a tener en el reino de Dios. ¿Y qué fue lo que él recibió? Sabiduría. ¿Quiénes aquí quisieran sabiduría para tomar mejores decisiones? ¿Quiénes quieren inteligencia? ¿Quiénes quieren influencia? Cuando tú no dejas que la contaminación forme tu cosmovisión, el Señor te va a respaldar, te va a dar favor y te hará descansar en el foso de los leones. Te pregunto una vez más, ¿dónde estás formando tu cosmovisión? ¿Quién la está formando? ¿Tus amigos? ¿Tus tíos? Tus papás tienen mucho que ver con tu cosmovisión. Pero te quiero decir algo. Si tú eres cristiano, tú primero eres hijo de Dios. Si tú eres un seguidor de Cristo, tú primero eres hijo de Dios y Él es tu Padre celestial. Entonces tu cosmovisión debería estar formada por tu Padre celestial. Y eso solo se hace leyendo y estudiando la Biblia. El libro más robado, más atacado y más perseguido del mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tu cosmovisión no puede ser formada por el enemigo de Dios, que es el diablo. Tu cosmovisión como cristiano tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Fíjense que Daniel fue un tipo de Cristo, o sea, podemos ver a Cristo en la historia de Daniel al confiar en que Dios, en su Dios, o sea, en el Señor. Él confió tanto en su Dios que arriesgó su vida para obedecerlo. Daniel ignoró su propia comodidad para agradar a su Señor. ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar tu vida social, la opinión de tus amigos, por agradar a Dios? ¿Estás dispuesto a ignorar tu comodidad para agradar a Dios? Ser cristiano no es fácil, porque te toca ignorar tu comodidad. Ser cristiano no es estar en la conferencia todos los días. Ser cristiano te toca amar a la gente que te hace daño. Te toca decir que no a la mentira. Te toca decir que no al chisme. Te toca decir que no a la distorsión sexual. Para ser cristiano tienes que poner límites al pecado. El filtro de tu cosmovisión tiene que ser la Biblia. El filtro de tus ideas y de las ideas que estás leyendo, de los libros, de los podcasts, de los videos que estás viendo en TikTok, tiene que ser la Biblia. Tu filtro ya está. Ya no tenés que buscarlo. Ahí está. Es tu Biblia.
Por eso es tan importante, es la disciplina espiritual más importante de todas, porque ahí vas a encontrar quién es Dios, cuál es su carácter. Y así vas a poder poner límites al pecado. Te puedes mostrar amigo con todos, pero ¿quiénes son tus íntimos? Ellos están formando tu cosmovisión. Ellos te están diciendo cómo pensar y cómo sentir. Tu cosmovisión tiene que ser filtrada por tu Padre Celestial. Para ser un cristiano perseverante, tenemos que filtrar todo a través de la palabra. No podemos bajar la guardia, no podemos pensar que estamos bien. Esto es una lucha espiritual y la guerra espiritual se gana en la palabra, se gana de rodillas, se gana conociendo a Dios. Si Él ya dio la victoria, ¿por qué tenemos que tener miedo? Si Él ya ganó, ya le ganó a la muerte en la cruz, ¿por qué tenemos que tener miedo? Podemos descansar en el foso de los leones. Número 2, soy un cristiano perseverante cuando no me avergüenzo del evangelio. No les voy a pedir que levanten la mano, pero estoy segura que nos hemos avergonzado de decir que somos cristianos. Nos hemos avergonzado. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Alguien puede decir en su trabajo, yo no me avergüenzo del evangelio? Aquí todos lo pueden decir, si los pongo a gritar, lo dicen con todas sus fuerzas, con todas sus ganas. Pero en el foso de los leones, alguien puede decir, yo confío en el evangelio. Es difícil, ¿no? Hay que hacerlo con miedo. Hay que hacerlo con miedo. Hablar del evangelio lo tenemos que hacer con amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Para no avergonzarte del evangelio, tú tienes que amar el evangelio sobre todas las cosas. Y te pregunto, ¿qué estás amando sobre todo? ¿Qué estás amando? ¿La opinión de tus amigos? ¿Estás amando más la opinión de tus amigos sobre el evangelio? Sobre la opinión de Dios. Cuando estaba un poco más joven yo, había una canción de un grupo que se llamaba Rojo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y saben que yo muy pequeña me topé con estas decisiones que ustedes están tomando que van a afectar su futuro. Yo les puedo decir, vengo del pasado. Y la mejor decisión que yo pude haber tomado fue no avergonzarme del evangelio. Fue decirle no al pecado. Y claro que muchas veces me equivoqué. Me tropecé muchas veces. Pero es que parte de decirle no al pecado es el arrepentimiento. Y parte de no avergonzarte del evangelio es entenderlo. Porque si no lo entiendes, te vas a avergonzar de decir que eres cristiano. El evangelio no es vivir una vida moralista, perfecta, en la que estamos juzgando a los demás. El evangelio es poder decir, yo soy pecador, pero Cristo me ha redimido. El evangelio es poder decir, Espíritu Santo, toca mi corazón cuando estoy a las puertas del pecado. El evangelio es entender
que ninguno de nosotros merecía lo que Jesús hizo en la cruz. Y si nosotros no lo merecíamos, nadie allá afuera tampoco. Pero Cristo dio su vida. Miren, me topé con este versículo, no sé por qué lo había pasado y no lo había ni siquiera memorizado, pero es 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Eso quiere decir que cuando tú compartas tu fe con alguien que está perdido, te va a decir: ya vas con esas cosas tú. Siempre tenés que acostumbrarte a eso, tenés que acostumbrarte a la incomodidad de compartir tu fe. Porque como dijo Rafa y como hemos escuchado, nuestro trabajo no es convencer a las personas. Nuestro trabajo es compartir el evangelio, vivir el evangelio. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú compartas tu fe con otros, vas a recibir necedad. Pero si tú estás seguro de lo que crees, vas a poderlo compartir en amor y sin miedo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:12-14. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O sea, bueno, la noticia de hoy es que por tu fe vas a ser perseguido de una forma u otra. No hay pierde. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, le dice Pablo a Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Quiénes han aprendido mucho de todos los que han pasado en esta plataforma? ¿Y quiénes hoy salen convencidos de que el evangelio es la verdad? Entonces, si tú estás convencido de eso, tienes que persistir en esas cosas que has aprendido. Pero no puedes perseverar y persistir si al salir de la conferencia no vuelves a abrir tu Biblia hasta el próximo año en la conferencia. No vas a perseverar. Si no estás recibiendo esa agua de la que nos habló Bel, ahí está esa agua. No vas a poder perseverar si estás leyendo en Twitter todos los ataques a la iglesia de los cristianos y no estás leyendo lo que el Señor dice sobre la persecución. Y yo quiero contarte algo. Nosotros aquí estamos muy cómodos de este lado del mundo. ¿Alguien ha escuchado de que la iglesia es perseguida en otros lugares del mundo? A ver, levanten su mano. Muy bien, muy bien. Una de las cosas por las cuales me apasionó muchísimo mi papá desde muy pequeña fue las misiones. Yo desde muy pequeña me iba con mi papá a unas reuniones que se llaman simposios misioneros, donde básicamente eran conferencias y hablaban los misioneros de las situaciones en países como Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, en China. Israel también es un país muy hostil para los cristianos. Y desde muy pequeña yo me apasioné por eso. Pero ¿saben por qué? Porque entendí que hay gente que está literalmente dando su vida y su sangre por el evangelio y yo aquí tengo miedo porque me van a tirar hate en Twitter. Hay gente que literalmente le han explotado bombas en su casa por ser cristianos y no les da miedo. Eso es lo impresionante. No les da miedo compartir su fe. 1 de cada 8 cristianos en el mundo es perseguido. Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas. Ustedes pueden buscarlo en internet y pueden incluso bajar. Tienen un libro electrónico ahorita de un informe de la iglesia perseguida en el 2023. Y les quiero contar los datos
los últimos datos de ese informe. Ellos dicen, todos los días recibimos nuevos incidentes que en promedio indican que por mes, 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con la fe. Díganme si eso no es discriminación. ¿Sí? ¿Sí es discriminación? ¿Estamos de acuerdo? Por mes, 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados. Y por mes, 219 cristianos son detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. Y a esta gente no le da miedo compartir su fe. Este es un mapa de la lista mundial de la persecución 2023. Y ahí pueden ver en donde nuestros hermanos están siendo perseguidos por su fe. ¿Y a qué se refiere perseguidos? Enjuiciados, matados, apedreados, ataques a su familia, le cierran las puertas para trabajos. Ustedes ven ese mapa y creerían que la mayoría es cristiano, ¿no? ¿Verdad que no? Hay 50 países en los que los cristianos tienen persecución extrema y persecución severa. Nosotros aquí tenemos la libertad de poder reunirnos en este lugar, tener Biblias de todos los colores y sabores, formas, texturas, tamaños, idiomas. Ellos no. Ellos apenas tienen unas cuantas hojas de la Biblia que llevan algunos misioneros, que logran llevar. Muchos misioneros han dado su vida porque les encontraron Biblias en la maleta. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida así, por tu fe? Ser cristiano no es fácil. Les quiero leer algunos testimonios que encontré en este informe de algunos países. Valentina, hija adolescente de cristianos perseguidos en Colombia, aquí nomás. Dice, a las personas perseguidas les diría que no abandonen su fe. Un pastor vietnamita, que no sé ni cómo se pronuncia su nombre, pero sí su apellido, Van Quan, dice, cuando alguien se convierte en Vietnam, lo expulsan del pueblo porque el gobierno local teme que comparta a Jesús con todo el mundo. Eso es el poder de la transformación del evangelio. Lo primero que hace es que queramos compartirlo. Y yo te pido que tú te evalúes ahí donde estás en ese momento. Si estás feliz de estar aquí, porque están todos los que comparten tu fe, y no tienes ese sentido de urgencia de compartir el evangelio, pregúntale al Señor si no fue emoción, porque lo que tiene que pasar aquí es una convicción, y eso te va a hacer querer compartirlo con todo el mundo. Ali, gloria a Dios. Ali, un cristiano perseguido en Irán, que tuvo que huir a Turquía con su esposa, dice, cuando estábamos en régimen de aislamiento, lo único que nos fortalecía era la oración. Ellos no tienen ni la Biblia completa. ¿Sabían que Gonzalo Chamorro me contó que la Biblia se podría escribir de nuevo con lo que se ha memorizado la iglesia perseguida en Medio Oriente y en todo el mundo? ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? ¿Cuántos pasajes completos te sabes de memoria? Y esto no es para hacerlos sentir mal, para que sientan culpa. Al contrario, es para inspirarlos. Estos cristianos perseguidos nos tienen que inspirar a nosotros
a no temer a la persecución. Salamata, cristiana perseguida, cuyo pastor fue asesinado por radicales islámicos, dice: sus oraciones han cambiado muchas cosas en mi vida. He recibido alegría y paz en mi corazón. Y un trabajador cristiano en las Islas Maldivas, muy reconocida por unos hoteles espectaculares, dice: ser cristiano en las Maldivas es ser un seguidor secreto sin poder practicar la fe, especialmente el culto y la comunión. Esto es el culto y la comunión. En las Maldivas no pueden hacer esto. Y la gente paga miles de dólares para irse a quedar ahí a un hotel. Ser cristiano, si para ti no es fácil, imagínate a todos los que están en esos 50 países donde tienen persecución extrema y persecución severa. Esto debería inspirarnos a nosotros a no temer. Porque si ellos están arriesgando sus trabajos, sus familias, sus vidas por el evangelio, así como los apóstoles lo hicieron, los apóstoles dieron su vida de formas muy crueles, pero ellos murieron por una causa justa. Y por último, para ser un cristiano, o soy un cristiano perseverante cuando acepto que para perseverar necesito su misericordia. Romanos 1, 28 al 32. Este es un pasaje difícil, tal vez aburrido para algunos, pero yo quiero que escuchen la realidad del pecado. Dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Miren qué increíble el nivel al que Pablo está llevando el pecado. Y es que no solo es que las practiquen, es que estás avalando que alguien más lo haga. ¿Qué estás avalando? Amar a una persona no quiere decir que avales todo lo que esa persona está haciendo. Amar a una persona es compartirle la verdad de Cristo, porque su alma necesita salvación. Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Tú crees eso? ¿Lo crees? La paga que deja ese pecado de Romanos 1 es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Ahora te voy a decir algo. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte la gracia de Dios. Porque es un regalo inmerecido. Yo quiero que me pongan la última imagen. No, esa no es. Es la de el personaje. Ahí está. Esto debería ser la evolución de nuestra vida cristiana. Lo que estás haciendo aquí es buscando. Esto te debería llevar a leer la palabra. Lo siguiente debería ser recibir la gracia, consciente, con convicción.
Y eso te tiene que llevar a arrodillarte y dar gracias. Y dar gracias te tiene que llevar a adorar. No lo iba a hacer, pero quiero invitarte a que te pongas de rodillas. Si tú estás seguro que el Evangelio es la verdad. Si no lo sienten, no lo hagan. No quiero que ustedes se sientan obligados a hacerlo. Y les voy a decir por qué. Jesús no te va a imponer creer en Él. Jesús te va a invitar a creer en Él. ¿Saben que eso que están haciendo era lo que Daniel hacía 3 veces al día con sus ventanas abiertas cuando habían girado el edicto de que no podían orar a su Dios los hebreos? Se arrodilló y dijo: yo no me voy a doblegar ante este régimen autoritario que no me va a dejar orarle a mi Dios. Eso hizo Daniel. Abrió su ventana para que todos lo vieran. Oró en voz alta 3 veces al día. Tres veces al día, sabiendo que lo que le tocaba era el foso de los leones. Muchos de nuestros hermanos cristianos viven en el foso de los leones. Su vida está en peligro. Están dando la vida por nuestra fe. Y yo quiero invitarte a que hoy puedas tomar el compromiso de compartir tu fe, de entregar tu vida a Dios. Que ya no vivas en un cristiano moralista, sino que vivas siendo un cristiano lleno de convicción por la gracia y la misericordia de Dios. Que tengas ese fervor en tu corazón de compartir tu fe. Que ya no le tengas miedo a la crítica. Que ya no le tengas miedo a que te llamen hipócrita. Porque vas a poder responder como Rafa: sí, yo era eso, pero Dios me cambió a esto. Porque ¿saben algo? Eso es lo que necesita nuestra sociedad. Nuestra sociedad ya no necesita cristianos tibios. Ya no necesita cristianos que vivan una cosa en el trabajo y una cosa en la iglesia. Nuestra sociedad necesita cristianos que dejen de mentir. Necesita cristianos que amen con todo su corazón, que vivan el Evangelio y que no le tengan miedo a compartir la esperanza eterna. Quiero leerte un último versículo, quédate ahí. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Para ser un cristiano perseverante, tú tienes que acercarte con confianza al trono de la gracia para que recibas la misericordia y que halles gracia para la ayuda oportuna. Para que cuando el pecado toque a tu puerta, tú recibas la ayuda oportuna del Espíritu Santo para poder decir: no, hasta aquí. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Yo quiero invitarte a que tú ores en este momento. Yo no voy a orar. Tú vas a orar para terminar este tiempo. Y yo sé que el Señor ha puesto cosas en tu corazón para este tiempo de oración.
tómate este tiempo para orar. Gracias por permitirme entregarles este mensaje. Yo sé que no fue fácil recibir muchas de las cosas que les dije, pero con toda la humildad les agradezco por escucharme, porque yo soy la menos indicada, porque yo también necesito esa gracia y misericordia constantemente. Así que yo le pido al Señor que los bendiga y que cada día ustedes se puedan acercar a ese trono de la gracia y reciban esa ayuda oportuna. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.